acompañarlos en esta tercera sesión de nuestro seminario permanente, Visiones, Experiencias y Reflexiones sobre el Desarrollo Sostenible. Como estudiante de esta facultad, es un honor para mí moderar este espacio que forma parte del laboratorio LISAC y del proyecto PAPIME. Estos proyectos representan un esfuerzo institucional de la FES Acatlán para que la sostenibilidad sea un eje transversal de nuestra formación académica. Para dar inicio formal, quiero presentar y agradecer la presencia de las autoridades responsables que lideran este proyecto. Saludamos a la doctora Mayra Janet Mérida Monter y a la doctora Marisol Anglés Hernández, quienes son las responsables de este proyecto PAPIME. Doctoras, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros los alcances y la visión de este laboratorio. Bueno, tengo el gran privilegio de presentar a nuestra ponente invitada, la doctora María Teresa Magallón Díez, quien es doctora y maestra en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es profesora e investigadora titular C de tiempo completo adscrita al Departamento de Economía de la UAM, Unidad Iztapalapa. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI en el nivel 1, distinción otorgada por la CECITI. En el ámbito institucional, se desempeña como coordinadora del posgrado en estudios organizacionales, maestría y doctorado de la UAM, el cual es un programa reconocido dentro del Sistema Nacional de Posgrados de la CECITI de México. A nivel internacional, funge como asesora de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de Colombia. Su trabajo de investigación aborda principalmente el análisis organizacional en América Latina. Asimismo, se especializa en el estudio de organizaciones emergentes por la defensa del territorio y el análisis de otras formas de gobernanza de los bienes comunes. La doctora Magallón cuenta con una destacada trayectoria en proyectos con impacto directo en diversas comunidades. Ha participado en la elaboración de los planes municipales de desarrollo de comunidades afromexicanas e indígenas de alta marginación en la Costa Chica, la región Mixteca y la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Es responsable del diagnóstico del ciclo socionatural del agua en la zona Costa Chica de Oaxaca como parte del proyecto nacional de incidencia de CONACYT, Disponibilidad de Agua en México, Balance Municipal. Es responsable del proceso formativo en materia de economía social y solidaria en el PRONAI de CONACYT sobre desarrollo social y económico de pequeñas unidades agroindustriales, perteneciente a PRONACES, Energía y Cambio Climático. Y finalmente, es responsable del proyecto interdisciplinario Formación de Monitores Comunitarios para Identificación de Riesgo Ambiental en Territorios Indígenas, seleccionado por la Rectoría General de la UAM en 2024. El manual de este último proyecto interdisciplinario será traducido a las lenguas zapoteca, mixteca, mazateca y tenec de México. Doctora, es un honor tenerla aquí y le cedo la palabra y el control para que pueda proyectar su ponencia. Bienvenida. Muchas gracias, Nayeli. Te agradezco mucho la invitación a participar en este importante seminario permanente de visiones, experiencias y y reflexiones sobre el desarrollo sostenible de la FES Acatlán. Creo que es un espacio necesario para pensar críticamente sobre las posibilidades de construcción de otras concepciones del desarrollo y de otro orden institucional capaz de facilitar la implementación del desarrollo sostenible, porque bueno, hablar de desarrollo sustentable requiere de una evaluación This meeting is realista, being recorded. de una evaluación realista de sus posibilidades de implementación. Esto nos lleva a pensar en los actores, en las alianzas, en los códigos, en los acuerdos, en las coyunturas necesarias para echarlo a andar y para poder hablar de otras políticas públicas. Y para esto deben ponerse en juego otros saberes y otras formas de gestionar los bienes comunes, que es hacia donde buscaré orientar esta reflexión con ustedes. Porque esta sesión está en línea con uno de los ejes del seminario, que es el de sistemas socioecológicos, educación y cultura. Y en lo que quiero presentarles a ustedes el día de hoy está implícita una propuesta de pedagogía crítica, que rescata los saberes locales, que apuesta por la construcción de sujetos sociales, de recuperar esas colectividades, esas minorías críticas que existen, sobre todo en territorios indígenas y afromexicanos, porque es donde yo más he trabajado, en el estado de Oaxaca.
y es a través de la construcción de organizaciones alternativas que nos parece puede aspirarse a, a buscar a quienes habrán de apostar por esa construcción de otro orden institucional necesario para hacer viable el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, yo me presento, ya Nayeli hizo favor de leer un poco de mi trayectoria, porque es importante lo que se dice, pero es igualmente importante saber desde dónde se dice, ¿no? Es importante dejar claro nuestro lugar de enunciación, que es una postura ética que exhorta a reconocer el sitio desde donde hablamos. Entonces, bueno, yo coordino un posgrado, como ya señaló Nayeli, que es maestría y doctorado en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Es el posgrado en estudios organizacionales, es un programa ya con 30 años, formando investigadores. Soy la primera mujer en dirigirlo y además la primera egresada. Y no ha sido una cuestión fácil, de confesarlo, pero bueno, nosotros nos movemos y es importante dejarlo en claro porque es mi postura teórica. Esta es una declaración de principios básica. Yo parto, me formé, perdón, y coordino un posgrado en donde buscamos formar investigadores con una apuesta que fue ambiciosa en su tiempo y que sigue siendo vigente, que es devolver a los saberes administrativos y a los saberes sobre gestión su naturaleza eminentemente social y colocar a la administración, sea pública o privada o social, en diálogo con la interdisciplina, con la teoría crítica, sobre todo porque detrás de todo proyecto organizacional hay un proyecto político y desde luego que también hay una ideología, no hay una neutralidad política detrás. Y este es un posgrado que busca formar investigadores con proyectos de incidencia social interdisciplinaria y ofrecer una mirada profunda, una mirada contextualizada y críticamente situada en los procesos organizacionales regionales. Durante mucho tiempo en mi disciplina se leyó en francés porque se asumía que la única escuela crítica que existía en materia de gestión era la francesa. Vivíamos colonizados por Harvard, por Yale y por los Chicago Boys en la época en que se creó este posgrado. Entonces, esta fue una apuesta contrahegemónica y muchos de los profesores que nos formaron en mi caso venían de Francia y recuperamos toda esa tradición crítica y ahora entramos en diálogo con Latinoamérica. Y es justamente hacia allá, hacia donde voy a orientar mi perspectiva teórica, porque, bueno, requeríamos marcos teóricos que reconocieran la necesidad de cuestionar las relaciones de poder, las dinámicas culturales, el impacto social que hay detrás de toda intencionalidad de gestión, de política pública, de administración. Y bueno, les quiero presentar una categoría teórica conceptual que está en construcción desde nuestra escuela, que es la de organizaciones alternativas, que busca dar cuenta de la existencia de otras racionalidades, otros procesos, otras formas de acción para llegar a eso tan necesario como es el desarrollo sustentable, que para nosotros desde la escuela la perspectiva de colonial es el buen vivir, la necesidad de recuperar una vida con dignidad, un proyecto de vida digno. Y este intento que hacemos por teorizar desde la periferia, finalmente requiere el reconocimiento de otras epistemes, de otras formas de concebir el conocimiento, de legitimar y reconocer el estatus válido de los saberes locales, saberes ancestrales, y para eso se requiere también otras formas de construir ese conocimiento. Por eso esto tiene claras implicaciones metodológicas. De ahí la necesidad de descolonizar las metodologías. Y por eso es que en esta presentación yo buscaría abordar en qué consiste esta apuesta teórica, por hablar de organizaciones alternativas como el vehículo para llegar al desarrollo sostenible. Hablaré de algunas consideraciones metodológicas y esto cómo lo hacemos, cómo lo observamos. Y bueno, trataré de vincularlo con algunos hallazgos que desde la praxis
hemos tenido a partir de proyectos en los que desde el posgrado hemos participado en los últimos años. Entonces, bueno, si me permiten, voy a compartir una presentación que desde luego la dejaré, perdón, disponible por si alguien la quisiera tener. Si algo hemos padecido, y creo que su generación, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero también les ha tocado vivir con la crisis como una constante. Y para ello, ante esas constantes crisis propias del capitalismo, Occidente siempre tiene una respuesta, ¿no? Digamos que desde la sociología de las emergencias hemos pasado por coyunturas pródigas en generación de expectativas y en generación también de teoría. eh, y las expectativas modernas que emergían eran muy abstractas, en realidad eran grandiosas, universales pretendidamente, pero lo que vivíamos desde América Latina evidentemente retaba a mucho de lo que la teoría en su ortodoxia pretendía o prometía. Lo que se propone y lo que me atrevo a proponer desde aquí es que este tipo de conceptos operaba en otras condiciones, pero en condiciones de crisis civilizatoria, de cambio climático, de pandemia, de creciente escasez de agua, de incertidumbre generalizada, porque incluso políticamente vivimos tiempos bastante turbulentos, se requieren categorías emergentes que den cuenta de esa complejidad. Y justamente para llegar a esta concepción de organización alternativa, decía, yo pretendo estudiar procesos organizativos, organizaciones nuevas. Bueno, llegar a esta concepción de organización alternativa se requiere pasar una serie de rupturas epistemológicas con los conceptos de desarrollo, de modernidad, de progreso, que si bien daban la sensación de aparentes cambios sociales por la vía principal de la tecnología, para nosotros eran conceptos un tanto turbios, porque sirvieron al capitalismo en el sistema mundial como recetas de generación de dependencia, de endeudamiento permanente, y vinieron de organismos internacionales que poco o nada tenían de compromiso social con nuestras regiones. Entonces, lo que proponemos es un concepto de organización alternativa, una tipología que busca contrarrestar la absolutización de la racionalidad instrumental y basarnos en una racionalidad reproductiva, orientada por la reproducción de la vida y no del capital, retomando a Hincalamer y Mora. Este es un concepto que nosotros desde nuestro posgrado venimos trabajando actualmente con la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, con colegas del Grupo Brasileño de Estudios Organizacionales, de MINGA, que es el Grupo de Estudios Organizacionales de Chile, y con el Grupo de Investigación Nuevo Pensamiento Administrativo de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bueno, esto es un poco para que, digamos, esto de hacer ciencia, entre comillas, de generar teoría, pues es un proceso intersubjetivo, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué es lo que nuestros pares están generando y hemos encontrado eco, porque nuestras problemáticas son similares en América Latina. Entonces, para llegar a esta concepción de que se puede llegar a otras formas de organizar, de gestionar, de pensar en colectivo, para llegar a esta propuesta contrahegemónica de hacer organización que busca preservar la vida, es necesario no solamente un reconocimiento social y político de otras formas de producir, de decidir, de organizar, de saber, de aprender, sino también de dar a esto un reconocimiento epistemológico. Esto implica una transición paradigmática y desde nuestro posgrado, bueno, hemos tratado, hemos buscado el asidero en la praxis, en la realidad empírica que permita hablar de que otro orden es posible. Y sobre eso quiero proyectar más adelante, pero bueno, regresando a esta lámina, continuando con estas categorías conceptuales que nos han sido propuestas o en muchos casos impuestas para explicar y modelar idealmente a nuestras sociedades, a nuestras realidades sociales. Bueno, ustedes saben que durante mucho tiempo la ciencia económica fue asimilada al modelo neoclásico. Los postulados de la teoría neoclásica dominaron mucho de los principios que otorgaron fundamento a la economía y bueno, el consenso de Washington haría del mercado su credo y en México pues tuvimos sobrada experiencia en su implementación, privatizaciones, concesiones, desregulaciones, eran las recetas para salir del subdesarrollo según el Banco Mundial y el Fondo Monetario y pagamos la factura por ello.
Nosotros supimos en plena pandemia, pagamos los costos de haber privatizado el sistema de salud pública, haber desmantelado, fragmentado un sistema, un área estratégica para el desarrollo en México. Y bueno, quienes ganaron de, de este desmantelamiento, pues fueron las grandes aseguradoras privadas, los grandes hospitales privados, proveedores de pólizas de seguros de gastos médicos mayores. ¿Y qué fue lo que tuvimos? El mercado decretó el destino de poblaciones enteras. Entonces, para nosotros este tipo de categorías, esta mercantilización de la capacidad creadora del trabajo y de la naturaleza, para nosotros es algo que necesariamente tiene que ser puesto en crítica y comenzar a ver con cierto recelo, con cierta desconfianza, hablar de términos como capital social, por ejemplo, para nosotros, que además recurrimos a esa categoría mucho tiempo para explicar por qué en unas naciones había desarrollo y en otras no. Y después empezamos a ver que no bastaba con el capital social, que no bastaba con la capacidad autoorganizativa de las sociedades, sino que también se requería legislación y se requería presupuesto, y eso estaba en manos del Estado. Entonces había que aprender de estas experiencias e incluso hablar de emprendedurismo, por ejemplo. Para nosotros, yo soy administradora de formación, por cierto, y el hecho de decirle a los alumnos, ahora todos tienen que ser emprendedores, bueno, desde la supuesta superioridad moral del que se atreve a emprender, ¿no? De usted no tiene por qué ser un asalariado, ergo no tiene por qué reclamar prestaciones laborales, derechos laborales. Entonces, esta apuesta por el individualismo que se perpetúa, el propósito de la ganancia, para nosotros requiere entonces buscar otros referentes. Y desde América Latina tuvimos la teoría de la dependencia, por ejemplo, la llamada ciencia social latinoamericana, el estructuralismo cepalino, que hablaban precisamente de buscar las raíces de la crisis en aquello que incomodaba los discursos oficiales desde Occidente. Perpetuar nuestro subdesarrollo, porque finalmente para que hubiera modernidad y desarrollo se requería que hubiera quien pagar el precio por ello, y eran nuestros países, proveedores permanentes de materias primas estratégicas a precios impuestos por un mercado internacional. Bueno, recuperar entonces desde América Latina estas corrientes críticas del pensamiento permitieron observar desde nuestras realidades que lo que estaba en juego era mucho más que la estabilidad de las variables macroeconómicas, lo que estaba en juego era la vida misma de poblaciones enteras, como en nuestro caso. Y por eso es que también recuperamos elementos de la ecología política para construir este concepto. Que bueno, la ecología política, ustedes lo saben, es un campo interdisciplinario en donde se trata de ver cómo los factores políticos, económicos y sociales se entrelazan con los conflictos ambientales. Es decir, las raíces finalmente del cambio climático están en relaciones de poder desiguales. En quién tiene el control sobre los recursos naturales, quién ha abusado precisamente de esas relaciones de poder desiguales y cómo se ha decidido internacionalmente el uso y distribución de estos bienes comunes. Entonces, desde América Latina tenemos referentes teóricos, desde Martínez Alier, que habló del ecologismo de los pobres, Arturo Escobar, que habló del buen vivir, eh, otras formas de entender la vida. Héctor Alimonda, que habló de la colonialidad de la naturaleza, cómo desde la conquista se nos ha visto como reservas de recursos para el mercado global, y con un autor con el que tenemos mucha afinidad, que es el doctor Enrique Leff en la UNAM, justamente, que habla de la necesidad de recuperar la racionalidad ambiental en todas nuestras tomas de decisiones, porque bueno, esto tiene que ver con que la crisis ambiental es en realidad una crisis del conocimiento, de un privilegiar ese conocimiento instrumental que únicamente busca la ganancia inmediata y no cuestiona los medios para ello. Y esto nos invita a pensar en lo que la ciencia moderna ha ignorado: la vida, el deseo, la cultura y el hecho de reconocer que el planeta es finito. Entonces, el saber ambiental es una herramienta para la resistencia y para la emancipación frente a la hegemonía de un pensamiento eurocéntrico y de una racionalidad económica. Este tipo de marcos teóricos nos ha servido a nosotros para los proyectos que hemos desarrollado, a los cuales me voy a referir posteriormente.
Y por ejemplo, hablando de ecologismo de los pobres, tenemos que hablar de justicia distributiva, porque la crisis ecológica no se resuelve solo con tecnología verde, sino cambiando las relaciones de poder y reconociendo que los más afectados por la contaminación son quienes más luchan por detener esa contaminación. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en basureros a cielo abierto, en valles centrales de Oaxaca, y en donde lo que se tiene es la conversión eh, de toda una comunidad en territorio de sacrificio, en aras de que de una población urbana, de un proceso de acumulación de capital, en donde poblaciones enteras padecen toneladas de residuos. Y hablar aquí entonces de economía circular, pues se convierte en un paliativo, porque lo que se requiere es justamente cambiar las relaciones de poder. Y bueno, algunos desde la óptica del LEF, por ejemplo, desde una racionalidad de mercado, la tierra es un recurso explotable, por lo tanto es mercancía, pero desde una racionalidad ambiental, la tierra es territorio sagrado y sustento de vida, que es lo que uno ve cuando llega a algunos territorios indígenas y afromexicanos. Y bueno, más allá de pensar en rentabilidad, pensemos en que requerimos que la vida siga siendo sostenible, que no puede seguir habiendo pandemias, no podemos enfrentar finalmente esta escasez de agua en regiones que son biodiversas finalmente, que son verdaderamente ricas en bienes comunes. Y para nosotros, por ejemplo, en un proyecto sobre disponibilidad de agua en México, donde tuve el gusto de encontrarme y de coincidir con la doctora Marisol, nosotros, por ejemplo, ocupamos mucho este modelo del ciclo hidrosocial del agua. Bueno, perdón, es un pleonasmo, del ciclo hidrosocial. Porque contrario al ciclo natural del agua, que pues hay evapotranspiración, hay lluvia, etcétera, aquí de lo que se trata es de reconocer que el agua y la sociedad se fabrican y se rehacen mutuamente. Es decir, el que haya quienes tienen agua y quienes no la tienen obedece a decisiones políticas. Los flujos de agua son flujos de poder. Su distribución desigual es una expresión de las jerarquías económicas, políticas que dominan un territorio. Es decir, la disponibilidad de agua es como una radiografía de lo que es un país realmente, de para quiénes se gobierna y de quiénes hacen las políticas públicas. La escasez de agua no es simplemente una condición física por decir es que no ha llovido, es una condición socialmente producida a través de leyes, de tecnologías, de derechos de propiedad que han posibilitado precisamente eh, el destruir toda la riqueza forestal de territorios completos, ¿no? Hay quien dice, no se llama cambio climático, se llama irresponsabilidad, precisamente por destruir esa riqueza forestal que entonces impide que siga habiendo lluvia. No se llama cambio climático, se llama desmonte. Así nos dijeron alguna vez en una comunidad. Entonces, bueno, recuperar esto, esta teoría crítica, nos lleva a hablar de organizaciones alternativas. No me voy a detener mucho en esto, es simplemente en esta caja de herramientas que buscamos para aprender con H intermedia, para comprender lo que está pasando. Nosotros dimos con algunos autores. En principio, paradójicamente, fue un autor que propuso el concepto de Alternative Organization, que es Martin Parker, que habla precisamente de romper con esta noción gerencial del organizacional, en donde lo único que se busca es esta racionalidad instrumental de adecuación de medios afines, y hablar de que hay otras organizaciones que aún en la esfera productiva, y hablamos de economía social y solidaria, hablan de solidaridad, de responsabilidad y de libertad. Estamos pensando desde los márgenes, estamos pensando desde estas experiencias periféricas que finalmente también llegan a constituir no solo válvulas de escape, sino que también sabiendo posicionar este tipo de demandas pueden llevar a cambios institucionales, y es a donde voy a orientar posteriormente mi reflexión cuando hable desde la praxis. Y bueno, tenemos colegas en Brasil que hablan de organizaciones contrahegemónicas de las otras economías que figuran en una perspectiva más amplia de producción de vida. Los griegos, por ejemplo, Daskalaki y Kokkinidis, desde estudios organizacionales, hablan de organizaciones que para operar y para aprender y para incidir se constituyen en laboratorios de resistencia, en donde a prueba de ensayo y error
comienzan a formar otras subjetividades, otros proyectos de sujetos, sujetos creadores más que seguidores de reglas. Y desde América Latina, bueno, yo ya hablé un poco de ecología política, también hablamos del buen vivir, el post-extractivismo. Desde México, por ejemplo, en Oaxaca existe de toda una teoría a cargo de Jaime Martínez Luna y de Floriberto Díaz, que hablan de comunalidad. ¿Cómo explicar que las comunidades indígenas no solo sobrevivan, perduren, incidan y cuiden mucho mejor toda esa riqueza de bienes comunes que tienen en sus territorios, a partir de un pensamiento que apuesta por lo comunal, por el compromiso con la comunidad, eh, y sobre todo también por recuperar eh, la cultura de la asamblea, de la democracia directa, en donde todos participan, los cargos, en donde todos están obligados a fungir con un cargo sin retribución alguna por el bien de la comunidad. Y la fiesta, hay que decirlo también, si no hay fiesta, la vida pierde sentido. Y en Oaxaca algo saben de eso, organizan una guelaguetza, una fiesta comunal donde participan todas las comunidades. Y bueno, esto tuvo que ver, por ejemplo, la experiencia que voy a relatar más adelante en Valles Centrales de Oaxaca, tiene que ver con un decreto de veda, por ejemplo, desde Semarnat, en donde desde 1967 se les prohibía consumir agua y además se les cobraba excesivamente, de manera injusta. Entonces, sin agua no hay vida, porque sin agua no hay alimentos, no se puede hablar de soberanía alimentaria. Y si no hay alimentos, pues evidentemente no hay posibilidades de subsistencia y no hay flores. Y si no hay flores, no hay fiesta, de nuevo. Y si no hay color, si no hay variedad, si no hay fiesta, la vida pierde sentido. Entonces, desde la comunalidad se explica mucho de por qué se toman esas decisiones en esas comunidades indígenas y afromexicanas, que durante mucho tiempo fueron no solo ausentes, sino también marginados y tuvieron que aprender a resistir. Entonces, estas lecciones de estrategia, de acción colectiva, también son útiles porque representan otra forma de conocimiento situado que ayudó precisamente a padecer fenómenos como la pandemia, por ejemplo, y que existan saberes ancestrales como la medicina tradicional, que también han dado la batalla porque estas comunidades tengan niveles de vida que en otras condiciones no podrían tener dado sus bajos niveles de ingreso. Entonces, bueno, no voy a leer todo esto, ustedes tienen ya material sobre ello. Nosotros estamos dando la batalla desde una corriente teórica que se llama los Critical Management Studies, los estudios críticos de la gestión, la sociología del management, los estudios decoloniales, y sobre todo para hablar de que esto no es natural, de que debe haber una desnaturalización de esta noción managerial de lo organizacional sustentada en el libre mercado. Y hablemos entonces desde lo alternativo, desde la necesidad de no seguir legitimando esta ausencia de participación, porque finalmente se reconoce al otro, al trabajador, ahora se le llama colaborador, únicamente como un insumo más, pero no como alguien que puede aportar mucho a partir de esquemas como solidaridad, cooperación, comunidad e igualdad. Y bueno, algo importante finalmente es que el impacto de estas organizaciones va más allá de sus proyectos iniciales. No es nada más luchar por la defensa del agua, sino también se intersecta con otras batallas, con otras lecciones que desde la memoria de la lucha colectiva estas regiones han aprendido. Es hablar del reconocimiento de la afromexicanidad en el en el artículo 2 de la Constitución. Es hablar entonces del aprendizaje por la defensa de territorios. Y esto habla de cuestionar equilibrios sociales y de buscar otros modelos de desarrollo, otros modelos de organización para cambiar relaciones políticas, transformar los marcos de acción. Esto tiene claras repercusiones culturales, habla de otra gobernanza comunitaria de los bienes comunes, valga la redundancia,
Y muchas de estas formas de organización alternativa se manifiestan globalmente en respuesta a inequidades sociales e interpelan a la visión mainstream de las organizaciones tradicionales que han contribuido a la precarización de la calidad de vida de un amplio sector de la población. Entonces, bueno, algunas de las características de estas organizaciones alternativas tienen que ver con que responden a una forma de organización que busca contrarrestar la absolutización de la racionalidad instrumental y hablar de la reproducción de la vida y no del capital, contrarrestar la racionalidad del mercado global que impone la lógica de la competitividad espuria a través de la expoliación de la naturaleza y del trabajo. Y bueno, esto tiene que ver con una racionalidad ambiental que realmente busque un desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente equitativo, culturalmente diverso y políticamente democrático. Estamos hablando de organizaciones cuyo móvil es la defensa de la vida y aquellas causas que evidentemente el mercado no reconoce y dolorosamente a veces ni el Estado. Esto tiene que ver con la posibilidad de tener una vida digna, manifiesta en demandas como la soberanía alimentaria, la justicia hídrica, la soberanía energética, la defensa del territorio, la dignidad de grupos étnicos, el reconocimiento de minorías excluidas, que ya ni son tan minorías, hay que decirlo. Pero bueno, es precisamente todo esto que constituye lo más valioso para nosotros como humanidad. Entonces, esta es una lucha por la defensa de la vida, finalmente, y esto tiene que ver también con las posibilidades de autogestión y tiene que ver con la horizontalidad en la toma de decisiones. Esto se hace mucho en la cultura de la asamblea en comunidades indígenas y afromexicanas. La subsistencia, lo vernáculo, por decirlo así, el conocimiento ancestral, sobre todo son organizaciones que reconocen la necesidad de respetar los ciclos de regeneración y de recuperación de la naturaleza, por ejemplo. Y hacer investigación en este tipo de organizaciones también implica respetar los propios tiempos de la comunidad. Y un poco voy a hablar sobre ello cuando hablemos de lo metodológico, qué hacer cuando se llega a una comunidad. Bueno, hay multitud de experiencias de las que uno puede hablar. Y bueno, los pueblos indígenas eh, que han aprendido también desde la lógica de la reciprocidad, del trueque, por ejemplo, con una visión postcapitalista, postdesarrollo, desde la óptica de Arturo Escobar, pues también nos han otorgado elementos para pensar que existen otras regiones que atraviesan por problemáticas similares y para sentir entonces que no estamos tan solos o tan solas en esta pelea. Desde la praxis, por ejemplo, este es un poco lo que desde nuestro posgrado hemos hecho en cuanto a proyectos de investigación en los que hemos participado en los últimos años. Y bueno, yo quisiera hablar sobre el primero de estos proyectos, en lo que antes se llamaba Pronaces Agua, del anterior CONACYT, que ahora es CECITI, que fue el proyecto de disponibilidad de agua en México, balance multidimensional, que es en donde tuve el privilegio de coincidir con la doctora Marisol. Nosotros trabajamos en la región Costa Chica de Oaxaca, que es una región afromexicana, Pinotepa Nacional, y también es una región mixteca, y es en donde tuvimos que aprender mucho de las comunidades para evaluar por qué esa disponibilidad de agua, qué está ocurriendo ahí. Trabajamos en la caracterización de ese ciclo hidrosocial. Y bueno, también hemos trabajado en proyectos de Pronaces Energía en San Luis Potosí, en la región purépecha de Michoacán, formando en ecotecnologías a productores rurales. En el caso de San Luis Potosí, productores de piloncillo y de derivados de caña de azúcar. Entonces nos dimos cuenta que los ingenieros ambientales, los ingenieros bioquímicos con quienes trabajamos mucho, pues hacían un trabajo técnico impecable, pero la dimensión social era importante. Entonces, que ellos como ingenieros descubrieran la importancia de lo social, pues fue como una epifanía, como una revelación, cambiar su mirada y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y por qué no nos aceptan? ¿Y cómo los movemos? ¿Qué? Bueno, habría que comprender los códigos, ¿no? De las propias comunidades. Entonces nosotros entramos un poco porque la apuesta era formar cooperativas
de productores de derivados de caña de azúcar con estos criterios sustentables. Y ahí fue otra experiencia de aprendizaje para nosotros también. Y bueno, trabajamos en un proyecto desde Rectoría General de la UAM con el financiamiento de esta instancia en materia de formación de monitores comunitarios para identificación de riesgo ambiental en territorios indígenas, que era generar como una metodología rápida, porque trabajamos con la agencia municipal Vicente Guerrero en el Valle de Sachila, en valles centrales de Oaxaca. Y aquí trabajamos con una organización fundamental para nosotros, que es el Centro de Derechos, de Defensa de Derechos Indígenas, Floricanto, que ha dado la pelea justamente por la defensa del agua y de los bienes comunes en valles centrales de Oaxaca. Y bueno, enfrentarnos a esta lógica del basurero a cielo abierto que ellos tienen ahí. Ellos dan la pelea porque no se reabra este basurero. Y bueno, había que decir, hay que habilitar a la comunidad, hay que organizar y sobre todo hay que darle estatura moral a esta pelea. Hay que decir, ustedes no son la gente de la basura, porque con ese estigma se les anula finalmente, con ese lenguaje de deterioro, de desvalorización. Ustedes son monitores comunitarios de riesgo ambiental y entonces van a aprender a hacer monitoreo comunitario de calidad de agua, van a aprender a evaluar riesgo ambiental en el aire, por ejemplo. Vamos a aprender lo básico de manejo de residuos sólidos, de reciclar, de reusar, para que entonces cambie nuestra propia conciencia. Sabemos que hay un problema, pero tenemos que organizarnos desde nuestras comunidades y habilitarnos. Y es este diálogo de saberes que se dio entre los saberes expertos de los ingenieros con los saberes comunitarios, ¿no? Y sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, actualmente participamos en un proyecto de CECITI, de la convocatoria de ejes estratégicos, con colegas del Politécnico, porque ahí está uno de nuestros egresados como responsable técnico del proyecto, nos invita a participar. Y este proyecto es para la creación de formas organizativas productivo-comunitarias que fortalezcan la producción agroecológica en comunidades rurales del estado de Guerrero, en Chilapa, en la montaña alta de Guerrero. Y bueno, lo que hemos aprendido mucho es esta necesaria horizontalidad y reconocer que no son informantes, son coinvestigadores junto con nosotros. Ellos nos ayudan a delimitar el propio problema de investigación. Nos ayudan entonces a buscar respuestas conjuntas. Necesitamos que estos proyectos sean pertinentes para la propia comunidad. Nosotros no llegamos a imponer. Ellos finalmente determinan cuáles son sus necesidades y nosotros como universidad pública, nuestra obligación social es poner a su servicio la infraestructura de nuestras instituciones. Entonces, es nuestra forma de descentralizar, de democratizar, de apostar por ciencia abierta. Y hemos aprendido de esto mucho más. Creo que ellos nos han dado mucho más de lo que nosotros podíamos haber dejado en estas comunidades. Bueno, estas son algunas fotos de lo que hemos hecho. Ya voy terminando, sé que seguramente ya me estoy pasando. Entonces, bueno, estamos hablando de organizaciones con otra lógica. En el caso de el proyecto de disponibilidad de agua en México, la apuesta era formar una plataforma de acceso libre, una plataforma tecnológica universal para todos, en donde un campesino pudiera saber hectárea por hectárea su disponibilidad de agua, saber cuánta agua hay, dónde está, la calidad de esa agua, está disponible hoy, estará disponible en el futuro, quién la tiene, cuánto cuesta, para qué se usa, dónde me informo, es confiable esa información, porque pues sabemos que con agua tiene sus propios conteos. Y algo fundamental, puedo aportar información. Entonces, para hacer que la gente se reapropie de esta plataforma y hacer una traducción intercultural, precisamente de los datos, de los indicadores, de los procesos, para que esa información realmente fuera relevante y generara significados locales para que este diálogo de saberes no se quedara en lo meramente enunciativo. Esta es la región que nosotros atendimos. Este fue un proyecto piloto, abarcó 3 regiones. Nosotros nos fuimos a la región sur
que es Oaxaca, Santo Domingo Armenta, Pinotepa Nacional, Mancuerna, Santa María Jicaltepec, que es un municipio mixteco, y nosotros participamos junto con ANIDE, que era la titular del proyecto, que es la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo. La parte jurídica la llevó la doctora Marisol Anglés. Y para nosotros un actor fundamental, siempre debemos tener un aliado estratégico en cada región que nos presente, que nos abra la puerta, que nos contacte. En este caso fue Época, una asociación civil que ha luchado por la defensa de los derechos afromexicanos en la costa de Oaxaca. Y bueno, había que identificar qué tipo de información requerían los habitantes para que ellos desde sus contextos específicos definieran el uso de esa plataforma digital. Nosotros hicimos el diagnóstico hidrosocial que implicaba reconocer quiénes no tienen agua, cuáles son los usos, por qué no tienen agua, es decir, qué tipo de configuración sociohidrológica fue la que generó este tipo de condiciones sociales inequitativas en relación con el abasto del agua. ¿Y qué tipo de información se requiere para remontar esta situación? ¿Cómo convertir este conocimiento técnico, cómo transformarlo en saberes para la lucha colectiva? Este es un poco lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en Santa María Jicaltepec, el mapeo de actores comprometidos en la problemática del agua. La asamblea comunitaria es fundamental. La cultura de la comunalidad pasa por una asamblea decisoria en donde cada voto es representativo, es muy significativo, tienen sus propios comités de agua, por ejemplo. Instituciones educativas son reconocidas y muy al fondo está el Consejo de Cuenca, ¿no? Y apelan mucho más a los saberes locales que a grandes instituciones. eh, con agua, por supuesto, figura ya está muy al rincón, igual que el gobierno federal. El actor con mayor poder de decisión con relación a temas hídricos es la Asamblea Comunitaria. Y nosotros, de hecho, cuando llevamos este proyecto, tuvimos que presentarlo a los tatas, a los representantes de esta asamblea comunitaria con mayor autoridad y legitimidad dentro de la comunidad. Y tuvimos entonces que adaptar las categorías técnicas de los biólogos, de los hidrobiólogos, de los ingenieros a los saberes locales. Y lo que encontramos para nosotros fue muy importante. Por ejemplo, la importancia de los saberes locales, la importancia en la cotidianidad de la población mixteca, de la población ñusaví, de la Costa Chica de Oaxaca, de los ciclos de la laguna, los calendarios rituales, los calendarios agrícolas, y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacen los pescadores, las artes de la pesca que respetan mucho la laguna. Ellos saben cuando son tiempos de veda, por ejemplo, las cooperativas pesqueras, y sobre todo respetan mucho esos acuerdos de tiempos de veda. Ellos tienen esa visión de sustentable, aunque no lo llamen así. Y bueno, en Santo Domingo Armenta, por ejemplo, el decir antes teníamos agua, antes podíamos tomar finalmente de los arroyos, antes teníamos camarones, teníamos mojarras, ahora no la tenemos, ¿por qué ya no? Es que esto está contaminado, ¿qué está pasando? Enséñenos cómo se hace una captación de agua de lluvia, cómo se hace un monitoreo de calidad de agua. Entonces, todo eso nos habló de compromiso con la comunidad. Por ejemplo, en Santa María Jicaltepec hay luchas, permanentemente han estado luchando, por ejemplo, sobre lo que ellos entienden por justicia hídrica. ¿Por qué Pinotepa Nacional nos quita el agua? Entonces, estas luchas hay que darlas, perdón, es su estrategia con machete en mano. Y para nosotros era importante entonces reconocer ese arraigo en la comunidad que tiene la defensa del agua. Lo que ustedes ven en esas imágenes es la poza de la novia en Santa María Jicaltepec, es una poza comunitaria, en donde puedes tomar todo el agua que quieras, nadie te va a cobrar por eso. Aquí no hay escasez. Lo que te pedimos es que no la contamines. No puedes entrar a bañarte en ella, por ejemplo. Y hay toda una leyenda de que alguna vez una novia se metió y entonces por eso es que ya nunca regresó, etcétera. ¿Por qué? Porque en cada historia de la comunidad hay toda una serie eh, de lecciones por aprender, de sabiduría, ¿no? Y yo quisiera ir cerrando con una lucha ejemplar, justamente en Valles Centrales de Oaxaca, la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado de la Defensa del Agua, COPUDA,
porque las 16 concesiones colectivas de agua están en territorios indígenas, justamente en Oaxaca, en donde muchas de las obras de captación de agua que ellos se hicieron porque el pueblo zapoteco se autoorganizó, apelando al tequio como institución que forma parte de los cimientos de la estructura comunal, ese trabajo comunitario no remunerado, en territorios que son herederos de una cultura campesina, con un derecho consuetudinario, con sus propios sistemas normativos, en una economía de subsistencia y autoabasto, de comercio justo. Y es en ese territorio en donde se dio esta pelea, que se tradujo finalmente, después de una consulta que ellos estuvieron reclamando que se hiciera. Esto se traduce en un decreto presidencial en 2021, en donde se entregan 16 títulos de concesión comunitaria indígena del agua y se firma un convenio de colaboración. Entonces, esta pelea que se dio desde una lente teórica, como la ecología política, por ejemplo, lo que hizo esta comunidad fue dar la batalla jurídica, pero también dar la batalla por la organización colectiva. Ellos recurrieron a algo que Enrique Leff calificaría como la productividad ecotecnológica, que no se basa solo en eficiencia económica y técnica, sino que respeta los ciclos de vida. En Oaxaca esto se vio cuando las comunidades ante la sequía diseñaron sus propias obras de captación pluvial. No usaron presas de concreto, como sería la lógica industrial, sino pequeños retenes, pozos de infiltración manuales, retenes para que el agua no llegara hasta el río Atoyac, porque ahí se va a contaminar, sino que nutra el suelo, precisamente, y coseche en lluvia posteriormente. Este es un saber ambiental aplicado. Ellos entendieron que para extraer agua primero hay que alimentar a la tierra, y entonces transforman un problema técnico en una práctica cultural de cuidado. Por ejemplo, la consulta que se realizó, una consulta libre, informada, tiene que verse como un diálogo de saberes, como un reconocimiento de que las comunidades tienen un saber experto sobre su propio microclima, sobre sus suelos, y valorar sobre todo su autoridad para cogestionar el acuífero. Reconocer entonces esa autoridad que se han ganado precisamente a partir de organización colectiva histórica. Y por ejemplo, desde una óptica como la de ecologismo de los pobres de Martínez Salier, el, existe toda una batalla por los significados, ¿no? Por los lenguajes de valoración que entran en conflicto. Por ejemplo, en Oaxaca chocaron dos formas de referirse al agua. El lenguaje del Estado, que apela únicamente a eficiencia técnica, vedas, multas, que fue lo que les quisieron imponer, multas verdaderamente extraordinarias por usar el agua. Al lenguaje de la COPUDA, de esta Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y Defensa del Agua, en donde más bien se hablaba de asambleas comunitarias, del respeto a la madre tierra y del reconocimiento de derechos indígenas, y de sembremos agua, apelemos a esta responsabilidad colectiva y formémonos como sembradores de agua. Entonces, el éxito de Oaxaca fue lograr que el Estado aceptara un lenguaje distinto al económico, en donde se puede reconocer la sacralidad del agua, la gestión colectiva del agua. Y esta es una batalla que no se puede romantizar. Finalmente, uno sabe a lo que se enfrenta, porque si las poblaciones que pelean por la defensa del agua y de los bienes comunes dan una batalla hostilizada, también quienes investigamos estas organizaciones sabemos el riesgo que ello implica. Es una batalla que se da en tres frentes, según Orlando Falsborda. Es una lucha epistémica, pero es también una lucha política y es una lucha ontológica. No es solamente una lucha que se da desde un escritorio publicando papers. Esta es una lucha en donde hay que poner el cuerpo. Es una lucha política. Hacer de este sujeto social informado alguien capaz de reconocer los derechos contenidos en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, el convenio 169 de la OIT, pero es una lucha en donde nos enfrentamos no solo al desconocimiento, a la impopularidad, sino que la vida misma también corre riesgo e implica reconocer otros saberes. Es una lucha epistemológica y es una lucha ontológica, porque hablamos de otra forma de ser y de concebir la vida. Esta foto que ven ustedes, Tierra, Agua y Libertad, estaba justamente en Santa María Jicatepec. Y es finalmente lo que tendría que orientar una lucha como esta desde las comunidades, recuperando a Orlando Falsborda y a Boaventura de Sousa, es que son luchas también que apelan a lo vital y a lo cotidiano.
No es nada más hablar de la dignidad así en abstracto. Estamos hablando de el colapso de expectativas para planificar la vida personal y familiar cuando no tienes agua. Y esta es una batalla, por ejemplo, tendríamos que decirlo también, eh, y más ahora que veo que entre nuestras asistentes la mayoría somos mujeres. Desarrollo sustentable es también una cuestión de género, porque en muchos casos el trabajo de cuidados implica garantizar que en la casa haya agua, así tenga que ir al pozo que está a 2 kilómetros cargando cubetas, que es como hacen estas mujeres. Bueno, hay todo un colapso de expectativas para planificar tu vida, ¿no? O sea, una mujer para escribir, para cultivarse, requiere más que un cuarto propio, requiere tener tiempo. Y en este caso que, bueno, uno ve estas problemáticas desde lo territorial, de nuevo, no en abstracto, desde lo concreto, ¿no? Desde el territorio. Me decía un amigo de Barranquilla, hablando del festival de Barranquilla en Colombia, como dicen, quien lo vive es quien lo goza. O sea, quien lo vive es el que sabe qué es lo que está pasando en su territorio. Y esto se da desde lo comunitario también, desde abajo y desde adentro, decía Falsborda, no desde arriba y desde afuera. Hay que hacer una verdadera inmersión en este territorio. Y bueno, sentí pensar con el territorio, recordando a Arturo Escobar, y esto nos llevaría a consideraciones metodológicas, no al extractivismo epistémico. No voy a detenerme en esto. A mí me llamó mucho la atención este texto cuando lo conocí porque Smith es una investigadora indígena, maorí, en Nueva Zelanda. Entonces es quien reta al conocimiento experto de la academia para decir, soy mujer, soy indígena y lo que ustedes están publicando no me representa. Entonces, las ausencias, los silencios, las invisibilidades de otros pueblos, que tiene que ver también con no al extractivismo epistémico, es decir, somos las comunidades más estudiadas, ahí viene otro tesista más de doctorado, y no nos remedia nada, ya obtuvo su título y nunca regresa, o ya obtuvo sus puntos en el SNI porque ya publicó más sobre nosotros y se las da de revolucionario. Entonces, los modos en que la investigación científica ha sido partícipe de los peores excesos cometidos por el colonialismo. Es una historia que los pueblos recuerdan, que los pueblos colonizados del mundo recuerdan. Y para nosotros entonces es un reto superar finalmente estos esquemas de colonialismo que desde la academia se da, recuperar, por ejemplo, las cartografías comunitarias, los saberes desde las comunidades, pero para apoyarles en luchas colectivas. No desde el privilegio de saberse investigador, ¿no? Lo que dicen nuestras feministas decoloniales, sí, las mujeres blancas, heterosexuales, con empleos seguros, no pueden saber lo que implica un feminismo racializado. Pero bueno, no quedarnos con la idea de que ya porque publicamos buscamos el bien común. Esta es una pelea que hay que acompañar. Y entonces buscar escribir una historia alternativa es ir más allá de la visión de los vencidos, de ese simple retrato que hacemos desde nuestra objetividad, entre comillas, para entonces hacer que ellos tomen voz finalmente y se conviertan en co-creadores de conocimiento. Desde las ciencias sociales, la investigación no es un ejercicio académico inocente o remoto, es una actividad en la que hay algo en juego y se den un conjunto de condiciones políticas, sociales, económicas. Detrás de esa investigación hay intereses. Entonces, recuperar desde una profunda humildad, sin pretensión de superioridad sobre el otro, hablando de diálogo de saberes y de horizontalidad. Esto tiene que ver entonces con construir otras historias y reformular mucho de las currículas en nuestras escuelas. Y sí, damos cursos de metodología cualitativa, sí, pero también hay que hacerlos desde una mirada muy crítica. Y por eso es que nosotros, cuando nuestros alumnos van a territorio, lo que ven ahí son fotos de alumnos, pues se llevan un baño de realidad necesario. Y creo que no regresan igual. Creemos que cambian para bien. Y entonces, metodológicamente es algo que no se nos dice. Se nos habla mucho de rigurosidad, de triangulación de fuentes, etcétera, pero poco se nos dice del respeto, de la ética, de ser comprensivo y de volvernos útiles, porque trabajamos con personas reales que respiran, que piensan,
que al igual que nosotros tienen proyectos de vida, que al igual que nosotros son madres de familia. Y entonces, alguna pregunta fundamental es, ¿a qué intereses sirve lo que estoy estudiando? ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Quién diseñó las preguntas? ¿Quién lo lleva a cabo como investigador? ¿Y para quién va a ser útil? ¿Cómo voy a difundir estos resultados? Y entonces, bueno, y ya con esto voy cerrando. Cuando hablamos de organizaciones alternativas, estamos hablando de control comunitario, de autogestión, y sobre todo en algo tan delicado como son los bienes comunes. Y esto pasa por retar al modelo clásico de la organización piramidal para hablar de liderazgos compartidos, de poder delegado, de formar líderes comunitarios que irán rotando en los puestos de representación, que tendrán que aprender a dialogar, que tendrán que aprender cuáles son las armas a las que se van a enfrentar y hablar entonces de coproducción de saberes. Esta conjunción entre conocimientos técnicos expertos con saberes comunitarios que han sabido resolver problemáticas donde el Estado no llegó y donde el mercado anuló. Entonces, hablar de sustentabilidad pasa por esta construcción de organizaciones que hablan de verdadero empoderamiento social. Y bueno, formada por comunidades de base, por organizaciones no gubernamentales, incluso por instituciones de gobierno. Porque hablar del Estado, así en abstracto, por supuesto que implica reconocer la complejidad a la que nos enfrentamos, pero nosotros también aprendimos a entrar en diálogo con cierto tipo de funcionarios públicos que son muy disruptores y que también pueden empatizar con ciertas causas sociales. No son la mayoría, evidentemente, pero que ayudan a construir esta red de apoyos, ¿no? Como práctica de transformación social. La fuerza de Oaxaca finalmente no fue técnica, fue política y social. Estoy hablando del caso de Valles Centrales de Oaxaca. Hablar de asambleas horizontales, porque aprender a tomar decisiones en espacios colectivos implica formarse como ciudadano, como sujeto social capaz de incidir y cobrar conciencia de lo que es la democracia, para evitar que los líderes individuales sean cooptados o sean intimidados. Entonces, este aprendizaje que ellos tienen de formarse como líderes comunitarios en pequeña o mayor escala, hablar de identidad territorial, vincular la defensa del agua con la historia comunitaria. Ahora que se habla de los planes de justicia restaurativa para pueblos indígenas y afromexicanos, pues tendría que reconocerse que este tipo de justicia tendría que llegar pasando por darles el control de sus bienes comunes, devolverles el agua no como recurso, sino como la posibilidad de que sigan en esos territorios, porque el agua se tendría que concebir como condición necesaria para la vida. Y bueno, hablar de litigio estratégico, que tiene que ver con la posibilidad que desde Valles Centrales reconocieron de contar con asesoría legal, una asesoría legal que entendiera este juego político de la ecología política finalmente, enfocándose en derechos humanos, en derechos colectivos y no solo en reglamentos técnicos, y que además reconocieran el potencial en sus propios sistemas normativos, lo que se llamó usos y costumbres, que pueden tener mucho de negativo, pero que también posibilitaron generar sus propios planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, sus propios códigos, sus propios reglamentos, y sobre todo reconocer la propia organización comunitaria en comités comunitarios en cuanto a gestión y defensa de agua. Concluyendo, esto es un universo rico de experiencias. Ir construyendo un camino a través de la producción comunitaria cotidiana, un nuevo tipo de sociedad. Y tendríamos que terminar con algo importante, una cita de Arturo Escobar, que a mí me parece que uno aprende mucho de este autor en materia de metodología de investigación. Como primer paso para hablar de construir alternativas hacia un desarrollo sustentable, es necesario formularse preguntas que son cada vez más acuciantes, aunque la academia normal no se dé aún por enterada de su importancia para la construcción del conocimiento. Y estas preguntas tienen que ver con quién, cómo
y desde dónde pensamos, con qué propósitos, qué significa pensar con otros, en vez de pensar solamente desde los cánones de las ciencias sociales, por críticos que estos parezcan. Entonces, creo que es necesario pensar precisamente en términos de largo plazo, en términos de posibilidad de condiciones de vida, pensar con otros y no solo utilizarlos como fuentes de información. Creo que esto tiene que ver con la posibilidad de darle viabilidad a este desarrollo sustentable. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Su intervención pues nos deja muy claro la importancia de las formas alternativas de organización, cómo éstas suman al desarrollo sostenible y además cómo tenemos que aprender a recuperar estas colectividades y saberes ancestrales, ¿no? Sobre todo las que están basadas en lo que usted mencionaba como la cooperación, la reciprocidad y sobre todo la defensa del territorio y la vida, que creo que se nos olvida un poco. Bueno, ahora damos paso a la sesión de preguntas. De igual manera, vamos a aprovechar para dar un espacio y vincular las lecturas que la doctora amablemente nos compartió. Y pues bueno, la dinámica es sencilla, ya nos comentó la doctora Paola. Pueden plantear una duda directa a la doctora, alzar la mano o compartirla mediante el chat. También alguna reflexión sobre las lecturas. Entonces, si me lo permite, doctora, pues vamos a dar apertura a este espacio. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Miren, con toda confianza, yo sé que no soy abogada, pero creo que desde nuestros espacios, finalmente somos universidades orgullosamente públicas, creo que podemos beneficiarnos mucho. Yo espero que no sea esta la primera ni la única vez en que podamos coincidir. Yo tengo esperanza en que desde el espacio de ustedes como posgrado podamos hacer trabajo conjunto, trabajo de investigación conjunta. Así que pues con todo gusto, ojalá tengan alguna inquietud que se les haya generado. Bueno, tenemos unos segunditos a ver si alguien gusta participar o dar alguna pregunta al respecto. Bueno, aprovechando, doctora, yo sí tengo una pequeña pregunta. A partir justamente de estas propuestas sobre el conocimiento y la construcción de estas organizaciones alternativas basadas en lo comunitario, ¿qué tensiones ha usted identificado entre las formas organizativas y las estructuras institucionales del Estado? Sobre todo las referentes a la implementación de políticas públicas no orientadas a este desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esas tensiones que se han identificado? Muchas gracias, Nayeli. Si quieres, podemos dar espacio a las preguntas en bloque y ya después tomo la palabra. Sí, esperamos unos minutitos a ver si alguien nos puede compartir alguna pregunta en el chat o si gustan levantar la mano. Tenemos a la doctora Marisol con la mano levantada. Adelante, doctora. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, Tere. Pues felicito este espacio por todas las personas que se han conectado, porque creo que las universidades tenemos la obligación de crear estas sinergias, de conocernos, de saber qué se está haciendo en otras latitudes. Y me gustaría que nos contaras cuáles son los principales retos que enfrenta la academia frente justamente a ya nos contabas un poco, ¿no? Tienes que entrar con una asociación o alguien que esté trabajando, pero a veces me da la impresión que las comunidades se sienten utilizadas, perdón por la palabra empleada. ¿Y cómo ustedes, como investigadoras, con el alumnado, cómo dialogan con esta percepción de las comunidades para no caer otra vez en esa misma práctica y hacerles sentir en acompañamiento justamente y no en utilización? Que son las Pau. únicas preguntas. Muchas gracias, doctora. Me parece que son las únicas preguntas, doctora Tere, si gusta dar alguna. No, creo que está Paola y creo que está Sí, Ah, sí, es Mayra. verdad, es verdad. Paola y Mayra tienen la mano levantada. Adelante, Paola. Muchas gracias, doctora Tere. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Bueno, como ustedes saben, yo me encuentro haciendo investigación actualmente respecto del agua, cuestiones de género, desarrollo sostenible. Y mi pregunta iría más en el sentido de, em,
¿qué técnicas, como los denominamos nosotros, pudieran ser respetuosas de estos saberes para poder acercarnos a las comunidades? Es decir, justamente para no incurrir en este extractivismo del conocimiento de las comunidades, y aprovecharlo únicamente para la cuestión académica, sino de qué manera pudiéramos nosotros acercarnos de manera respetuosa, y cambiar de alguna manera pues esta concepción de dejar de verlos como una fuente de información, una fuente de conocimiento, y comenzar a verlos como actores también para la investigación-acción. Gracias, Paula. Mayra, adelante. Muchas gracias, Nayeli. Pues antes que nada, muchas gracias, doctora, por su intervención. Hemos de platicarle también que aquí los asistentes, los alumnas, son de diversas licenciaturas y también bueno, de licenciaturas y de posgrado. Y algunos de ellos de octavo y noveno semestre se encuentran ya realizados, sobre todo en licenciatura, algunos proyectos de investigación. Y justo mi pregunta va enfocada en ello. Como usted muy bien señalaba, pues a menudo cuando se está realizando investigación se corre el riesgo de que nosotros pues replicamos esta lógica extractivista, ¿no? Entramos a las comunidades y pues simplemente extraemos las experiencias de las comunidades para nuestras tesis. Sin embargo, no se deja como un beneficio tangible propiamente a las comunidades. En este sentido, ¿qué recomendaciones les daría usted tanto a los alumnos de licenciatura como de posgrado cuando realizan investigaciones y van a las comunidades? Y sobre todo también que contribuyan activamente al fortalecimiento y a la defensa de la vida y del territorio, y que no solamente sea extraer la información propiamente para la investigación. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora Mayra. Doctora Tere, le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, Mayra. Las tensiones entre estas formas organizativas y las estructuras propias del Estado son permanentes. Aún en un régimen que habla de transformación, de una cuarta transformación, hay que decirlo, sigue habiendo estas tensiones, porque estamos hablando de distintas lógicas y el nivel de debate al que aspiramos a llegar tiene que ver con que los parlamentos abiertos verdaderamente recuperen la voz de estos actores comunitarios, de la academia informada, por supuesto, pero que no se queden de nuevo en meros rituales de simulación, sino que hay que dar esa batalla en medios de comunicación, en las benditas redes sociales, en las universidades, por reconocer que el discurso hegemónico es un discurso por naturaleza excluyente, en donde se sigue privilegiando la lógica de la acumulación de capital y no de reproducción de la vida. Entonces, por ejemplo, hay debates como sobre la Ley General de Aguas, por ejemplo, que es un debate que hay que dar y en donde las comunidades, el ejemplo de Oaxaca, por ejemplo, eh, nos da ciertas lecciones por aprender. Entonces, existe una tensión en la medida en que el Estado sigue aún sin reconocer estos saberes comunitarios, estas formas de gobernanza comunitaria, y se sigue llevando también mucho de la lógica de reproducción del capital y no de la reproducción de la vida. Entonces hay una tensión permanente y es una batalla que tenemos que dar. Alguien pensaría, bueno, tú quieres que el Estado voltee a vernos, que el mercado nos reconozca, es como, a ver, enséñale al tigre a ser vegetariano, no lo lleva, su racionalidad no lo reconoce. Por eso es que es una batalla permanente y que se da desde lo cotidiano, porque alguien pensaría, "Pues yo nunca voy a llegar al Senado, no tengo poder de decisión". En realidad aquí hay que recuperar la capacidad de agencia que tienen todos los actores involucrados en esta problemática, que tienen que ver con las mujeres, por ejemplo. No lo quise tocar aquí, pero nosotros trabajamos mucho con mujeres porque quienes van más a los talleres y quienes son más participativas y más aguerridas son las mujeres, agentas municipales, síndicas, presidentas municipales, que dan la pelea y que te dicen, bueno, usted es doctora, ¿no? Entonces usted acompáñeme a decirles que necesito el presupuesto. Bueno, ahí alguien pensaría, bueno, estás perdiendo objetividad. Bueno, hay un compromiso social
como investigador también, como militante y como ciudadana, para acompañar en estas luchas colectivas a las organizaciones. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Eh, ¿Qué retos enfrentamos como academia? Varios retos para que las comunidades no se sientan utilizadas, pero también para que nosotros recuperemos el sentido de lo que hacemos como académicos. Porque en muchos casos, la estructura de la propia universidad, sus sistemas de evaluación, están hechos para privilegiar el corto plazo y el individualismo y la competencia, incluso entre pares. Y necesito tanto puntaje para el SNI, tanto puntaje para la beca de la permanencia. Entonces somos expertos en conseguir indicadores como investigadores para conseguir este tipo de estímulos e incentivos individuales. Y lo que tenemos son instituciones universitarias que solo trabajan por cumplir indicadores, pero no para generar significados, no por generar movilidad social en nuestros alumnos, no por generar cambios institucionales. Entonces pareciera que todo está hecho para perder la batalla. Y entonces es pues sí, somos como la voz que clama en el desierto, porque un investigador que estudia esto también a veces no son temas tan populares, tan taquilleros, porque un alumno te va a decir, ay, no, yo para qué quiero hacer mi tesis en eso, mejor voy a hacerlo de, pues cualquier otro tema, ¿no? En el caso de administración, pues lo voy a hacer de inteligencia emocional y de coaching, y no sé, o sea, temas que nada tienen que ver con la ciencia social. Pero bueno, recuperando entonces esta discusión, para que las comunidades no se sientan utilizadas, pero también para que nosotros como investigadores recuperemos muchos del sentido de lo que hacemos. Para mí estos proyectos son como un don en un mundo que a veces parece perder el sentido. Y para mí Oaxaca es como un apapacho al corazón cada vez que regreso. Yo que vengo desde el norte, bueno, yo nací en el norte, en pleno desierto, entonces llegar a Oaxaca para mí es otra realidad que me recuerda el para qué estoy trabajando. Entonces, para que las comunidades no se sientan utilizadas, esto no es de corto plazo, esta es una apuesta con el largo plazo, con regresar a Oaxaca permanentemente, con buscar recursos para eso, porque el trabajo de campo cuesta y cuesta caro. Entonces, hay veces en que uno paga de su bolsa, ¿no? Tú pagas la gasolina, otro compa paga las casetas y vamos viendo ahí cómo nos distribuimos y las comunidades son solidarias, comemos lo que nos dan, lo que generosamente nos comparten. Yo no sabía lo que era el mole de iguana, por ejemplo, y lo tuve que comer. Y es riquísimo además. Yo no sabía lo que es la cocina afromexicana, por ejemplo, la riqueza que hay detrás de ello, la sabiduría que hay detrás de ello. Entonces, para hacerla sentir en verdadero acompañamiento, esto es una apuesta por el largo plazo, esto es un proyecto de vida. Esto no es para generar un artículo de investigación, una tesis y ya me fui. Esto es un compromiso real y ellos lo detectan de inmediato. ¿Qué técnicas pueden ser respetuosas de comunidades? Me dice Paula. Es complicado porque la tradición de investigación en ciencias sociales, para que supuestamente sea rigurosa, tiene que ser positivista. Eh, Tienes que manejar estadísticas, indicadores, índices de correlación, etcétera. Pero la investigación cualitativa, la metodología cualitativa requiere mucha creatividad porque también requiere mucha ética. Estamos trabajando no para medir el qué se hace y cuántas veces, sino para interpretar el cómo se hace y el por qué se hace, para entender entonces cómo se construye una realidad. Y entonces nosotros no es nada más llegar a distribuir un cuestionario, no es nada más llegar a decir, voy a hacerle una entrevista a profundidad. Y el guión de la entrevista, pregunta número uno, oiga, ¿y usted por qué se viste así? O sea, eso, partir además del empirismo ingenuo de, eh, ya hice una visita de 2 días, llevé un diario de campo y con eso ya sé lo que ocurre. No, esto es de verdad un ejercicio de inmersión, porque para que ellos acepten darte una entrevista es porque ya pasaste por un montón de ritos de paso junto con ellos, ya los acompañaste, ya vieron que hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, ya vieron que verdaderamente eres aliada en esa lucha.
Entonces, es mucho de lo que los libros de metodología no dicen, ¿no? O sea, todos los entretelones, lo que hay detrás de para esa puesta en escena y que nadie te cuenta. Nosotros cuando fuimos a presentar el proyecto de disponibilidad de agua en México, donde coincidí con Marisol, pues nosotros fuimos a presentarles el proyecto a los tatas, a los tatamandones, así se les llama, que son los ancianos de la comunidad, con un intérprete, porque nosotros no hablamos mixteco. Entonces, ¿cómo explicarle lo que es una plataforma tecnológica? Entonces, pero si aquí en Internet hay, bueno, pues nosotros les vamos a traer la señal, pero mire, para sus hijos. Entonces, tener que decirles es para su agua, para que el agua se quede aquí. Y hicimos hasta dibujos, les explicamos, tratamos de traducir. Además, éramos 4 mujeres en un universo tan patriarcal, tan machista, y donde además teníamos la inquietud, bueno, al menos yo, de decir, ¿me estará traduciendo bien? O sea, no vaya siendo que les dijo, oiga, pues estas se quieren robar su agua, no sé, o sea, ya piensa uno tantas cosas, porque además déjenme decirles, y con esta anécdota cierro, nosotros empezamos a oír, en esas comunidades se usa mucho el sistema de perifoneo, o sea, anuncian todo lo que va a pasar, dónde hay fiesta, dónde hay. Entonces empezamos a ver que hablaban por el perifoneo y que toda la gente corría. Entonces empezamos a ver mucho movimiento y yo me empecé a inquietar. Le dije a la doctora que me acompañaba, a mi asistente del posgrado, oye, esto está raro, porque además no nos hablaban. Eran hombres muy respetuosos que muchos de ellos ni nos miraban. Sí nos escuchaban y por los cuestionamientos que nos hicieron, nos dimos cuenta de que eran bien críticos, tenían todo el derecho a cuestionarnos. mm, Nos hablaron de todos los obstáculos para ello, nos dijeron, pero aquí lo que necesitamos es una planta de tratamiento. Ok, eso también lo podemos hacer, pero usando un sistema de humedales que no es caro, etcétera. Bueno, empezar a ganarnos su atención y después su confianza. Pero entonces mi compañera, mi colega, que pues sí se levantó y le preguntó a una anciana que estaba ahí, oiga, ¿por qué hay tanto movimiento? ¿Por qué corren? ¿Qué están diciendo? Porque teníamos la inquietud de no vayan a decirles que vienen unas extranjeras a proponerles no sé qué, o sea, ya habíamos visto, por ejemplo, Canoa, ¿no? Ya sabíamos lo que es una comunidad cuando no te quiere. Entonces, pues, lo que le dijo la anciana fue, están diciendo que en la casa de don Ramón mataron un puerco, entonces que si quieren ir a recoger la carne, y por eso todos se movieron. Entonces, es nuestro baño de realidad, que nosotros conocemos lo que es la pobreza, o sea, tampoco yo doy clases en Iztapalapa, coordino un posgrado que está en Iztapalapa, en la periferia, en la demarcación política con mayor nivel de violencia y de analfabetismo, pero la pobreza urbana es diferente de la pobreza rural. Y hay alumnos que no lo conocen, y cuando llegan allá se dan cuenta de lo que enfrentamos y de lo que es el México profundo y el México real. Entonces, dejarlos de ver como fuente de conocimiento, verlos como actores y como co-creadores de conocimiento. Entonces, para nosotros, más allá de la técnica, que esa se aprende en cualquier manual, es verdaderamente recuperar la capacidad de humanizarnos, porque ellos lo agradecen también, el ser humanos con ellos, el que te reciban en un desayuno, que tú les lleves algo, que tú los escuches, que tú escuches a esas mujeres en sus preocupaciones fundamentales y darnos cuenta de que nosotras compartimos, que tenemos hijos adolescentes, que tenemos problemáticas en común y que entonces lo que está en juego es nuestra capacidad para reconocernos como iguales en un proceso de investigación. Y por último, bueno, Mayra me dice, comparto su preocupación con nuestros alumnos de licenciatura en proyectos de investigación, no solo que no repliquen la lógica extractivista, sino que también reconozcan que la realidad es mucho más que lo que ellos ven en TikTok, que reconozcan que desde nuestros territorios se viven historias, se construyen realidades,
y ellos pueden entonces recuperar esa capacidad de sentirse útiles y de sentirse protagonistas, aunque nadie lo vea en redes sociales, que desde ahí se pueden generar otras formas de vida y otros esquemas de aprendizaje. Entonces, yo qué recomendación daría a los estudiantes que vayan a hacer trabajo de campo, que salgan, que busquen mentores como ustedes, que son profesoras, y gente que les ayude a ampliar su perspectiva y que entonces juntos aprendamos finalmente de este tipo de proyectos. Y creo que lo que tendremos será mucho más que una tesis de licenciatura. Tendremos otra experiencia vital que nos ayude a tomar decisiones cuando seamos madres de familia, cuando seamos profesionistas. Aprender, por ejemplo, de litigio estratégico en Oaxaca, con Flor y Canto, por ejemplo. Ellos pueden aprender un montón, pero de nuevo, no es de ya llegué, a ver, enséñeme. No, esto es un proceso de sensibilización mutua, de ayuda colectiva, de compromiso y de aprender del autocuidado, pero pasar a cuidar de otros. Esa es una experiencia vital que ayuda a madurar como jóvenes, a construirse como ciudadanos y amar la investigación a partir de este tipo de experiencias, a fortalecer vocaciones científicas a partir de que digan, oye, con esto poquito que hice, ve todo lo que hicieron ellas. Y creo que ver la fotografía del antes y el después de cómo se fue el alumno, cómo regresó, es muy motivante en muchos casos. Nadie ha dicho que sea un terreno fácil, ¿eh? Desde que te deje una camioneta tirada en la carretera Puebla-Oaxaca, con las alumnas a ver cómo lo remediamos, hasta ganarse la confianza de estas comunidades. En las comunidades afromexicanas fue más sencillo, en las comunidades indígenas no tanto. Nos veían con mucho recelo, es natural, es normal, es legítimo. En las comunidades afromexicanas eran mucho de fiesta, de, doctor, a ver cuándo nos vamos a bailar y ese tipo de cosas. Y uno aprende a llevarse la vida más ligero, así como ellos lo hacen, a ser feliz, a buscar el buen vivir. Eso también es importante. Pero bueno, ya no quisiera aturdirlos más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, con esto damos por concluida esta parte del diálogo de la tercera sesión. Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la doctora María Teresa Magallón Díez. Doctora, muchas gracias por compartir su experiencia y por brindarnos una perspectiva tan clara y necesaria sobre esta urgencia de transformación del reconocimiento de las comunidades, sus saberes, sus formas de organización, sobre todo como base para construir estas alternativas orientadas hacia la sostenibilidad, hacia la justicia social y hacia la defensa de la vida. Agradezco también a las doctoras Mayra Janet, a Marisol Anglés por abrirnos estos espacios de análisis. Doy lectura a la constancia de la doctora María Teresa. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán otorga la presente constancia a la doctora María Teresa Magallón Díez por su ponencia en la tercera sesión del Seminario Permanente Visiones, Experiencias y Reflexiones sobre el Desarrollo Sostenible, con el tema Nuestra Casa Común, Visiones desde la Ciencia y los Saberes Ancestrales, en el marco del proyecto PAPIME, Herramientas para un Futuro Sostenible. Por mi raza hablará el espíritu, Naucalpan de Juárez, a 6 de abril de 2026. Muchas gracias, doctora. Finalmente, quiero agradecer a todas y a todos los asistentes que nos acompañaron hoy a través de la plataforma. Gracias por su tiempo, por la diversidad que el foro tuvo en sí, es lo que realmente pues enriquece. Y pues se sigue haciendo la invitación para que cada uno de ustedes no sean solo espectadores de esta crisis de recursos, sino más bien, como ya lo comentamos, a los grandes cambios en el desarrollo sostenible, ya que estos no ocurren solo en informes internacionales, sino que estos comienzan cuando lo que reflexionamos aquí se convierte en acciones. De igual manera, quiero hacerles la invitación a que sigan participando en este seminario. Recuerden que aún hay varias sesiones en donde hablaremos de diversos temas que serán de interés para toda la información. Bueno, se les estará compartiendo vía correo electrónico y también las constancias de asistencia.
Sin más que decir, a nombre de la FES Zacatlán y del proyecto PAPIME, que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias querida Marisol, muchas gracias Paola, gracias por la invitación y fue un gusto y un honor estar con usted. Gracias. Muchas gracias.